Y gracias, Padre, por permitir hacer este servicio de esta manera. Señor, te pedimos que limpies nuestros pecados hoy. Señor, queremos alabarte con corazones limpios, Padre. En nombre de Jesús. Amén. por ser todo en nuestras vidas, Señor, en nuestras vidas.
Gracias por ser suficiente en todo, Señor. Que vivamos así, Señor, creyendo en eso, que tú eres todo, que tú eres suficiente. En el nombre de Jesús, amén.
oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Gracias, Dios, por tu sacrificio que hiciste ahí en la cruz, Dios. Te pedimos que bendigas el servicio del día de hoy, Dios, y que la palabra que se predique el día de hoy sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues buen domingo tengan todos. Vamos a pues estudiar la palabra el día de hoy, pero antes de ir a la palabra, solamente repasar algunos anuncios. Quiero comenzar diciendo o platicándoles que Jake va a estar haciendo una sesión en línea con los jóvenes. El viernes a las 7:30 se van a reunir por Zoom. Si quieres detalles, si quieres saber cómo va a estar, pues mándale un mensaje a Jake, ya sea a su Facebook o a la página de la iglesia para que te pongas en contacto. Entonces va a ser vía Zoom el viernes a las 7:30. Van a estar estudiando el libro de Primera de Samuel. Van a continuar con su estudio que se quedó en pausa. También pues como por ahí ya les hemos estado hablando, vamos a reanudar los discipulados vía online. También pues todos los lunes a las 7 vamos a reunirnos, así que si tú estás inscrito en alguno de estos, pues por favor confírmanos tu asistencia. Y por último, pues todos los lunes o a partir del lunes pasado comenzamos a venir aquí de 11 a 2 de la tarde para recibir las ofrendas. Algunos de ustedes me han estado preguntando sobre las ofrendas y bueno, estamos recibiéndolas aquí en la iglesia de 11 a 2 de la tarde todos los lunes. Así que si estás interesado, pues puedes venir a depositar tu ofrenda, más también tenemos la cajita para las oraciones donde tú puedes ahí compartirnos y nosotros vamos a estar pues orando por ti. Así que pues son todos los anuncios. Cualquier cosa puedes mandarnos un mensaje, cualquier duda puedes mandarnos un mensaje. Entonces pues vamos a su palabra y abre tu Biblia en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Si tomas notas, le he puesto como título a la enseñanza: mirad, velad y orad. Entonces voy a leer los 2 primeros versículos y después oramos. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pues Dios bueno y Padre bueno, en este día, Señor, vengo a ti, Señor, para pedir tu dirección. Vengo a ti, Señor, para que me ayudes, Señor, para que tomes tú, Señor, las riendas, Señor, de esta enseñanza. Yo pido, Señor, que esto que va a ser predicado el día de hoy, pues pues llegue, Señor, a los corazones de mis hermanos, que nos enseñes, que nos convenzas de pecado, que nos ayudes, que abra, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y podemos conocerte. Dios, y pues aquí estamos, Señor, estudiando lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, Señor. Qué hermoso, Señor, es poder escucharte. Qué hermoso, Señor, es poder leer, Señor, lo que tú algún día dijiste. Entonces, Padre, yo pido, Señor, que allá, Señor, en sus casas, donde están mis hermanos, Señor, pues tú los bendigas, Señor. Tú, Señor, los guardes, Señor, que
que los guardes también, Señor, de enfermedad, Señor, cualquiera que sea, Señor, que supla, Señor, para sus necesidades. Así que, Dios, pues obra en este día en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, y gracias, Señor, por la promesa, Señor, que tenemos en que un día volverás. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, Marcos 13, y nada más para poner en contexto, hemos estado viendo desde capítulo 11, comenzó el relato con la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús entrando por última vez a Jerusalén y recordamos que esto que estamos estudiando, esto que empezamos a leer a partir de capítulo 11, pues marca el final del ministerio de Jesús, marca su última semana antes de ir a la cruz, antes de resucitar. Y Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, proclamando y diciendo que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, tal cual la profecía lo había dicho. El Señor, al cumplir esta profecía, pues está diciendo que realmente Él es el Cristo. Después vimos que entra en alabanza y que cuando llega a Jerusalén simplemente entra y da un recorrido por el templo. Al otro día vuelve al templo y es esta imagen de Jesús azotando mesas, de Jesús tirando las monedas de los cambistas, diciéndoles que su casa era una casa de oración, pero la han hecho una cueva de ladrones. De ahí en adelante empezamos a ver cómo es que pues los principales fariseos, saduceos, herodianos, sacerdotes, ancianos, empiezan a cuestionar la autoridad de Jesús, empiezan a cuestionar el ministerio de Jesús, y a cada pregunta que Jesús hace, pues Jesús responde con mucha sabiduría, con mucha autoridad, y solo hay una pregunta que no responde, que es cuando le preguntan que con qué autoridad hace esas cosas, y Jesús les dice, bueno, si ustedes me responden, yo les voy a contestar, y ellos dicen, no sabemos. Y a la pregunta de Jesús, no sabemos, y entonces Jesús, pues yo tampoco les voy a contestar. Y vemos estas respuestas de Cristo contendiendo con estos principales grupos religiosos. Al final de este capítulo 12, o llegando al final, cuando ya no hay más preguntas para Jesús, cuando ya no tienen más que decirles, Jesús ahora les hace una pregunta, ¿no? Una pregunta sobre el Mesías, y esto lo usa como una invitación. Una vez más el Señor Jesús les dice que Él es el Mesías, les dice que en Él hay esperanza, y simplemente lo escuchaban de buena gana. Algunos tal vez se arrepintieron, no lo sé, el texto no lo dice, pero lo escuchaban de buena gana, Jesús mostrándose como el Mesías. Y al final del capítulo 12, vemos que Jesús está ahí en el templo y está observando cómo llevan las ofrendas. Y una mujer que era pobre, que solo tenía 2 monedas, las pone en la ofrenda, y Jesús dice que esta mujer ha dado más que todos. Bueno, esta mujer da todo su sustento, y vimos que esta imagen corona todo lo que Jesús ha estado diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús es lo que quiere, que confiemos en Él, que le creamos a Él, que depositemos todo lo que somos en Él. Y esta mujer, al tener, era todo lo que tenía, y ella lo da sabiendo y confiando que Jesús le iba a dar más, que Jesús no le iba a abandonar en ningún momento. Y así Cristo nos ha mostrado que es el Cristo, y nosotros podemos confiar en sus palabras. Nosotros podemos dar todo lo que somos a Él, sabiendo que Él tiene algo más grande, algo mejor para nosotros. Y capítulo 13 pues va a cambiar la imagen. Jesús va a salir del templo, Jesús va a ir al monte de los olivos, y este capítulo 13 pues habla sobre profecías, nos habla sobre los últimos tiempos. Le van a hacer una serie de preguntas a Jesús que ahorita vamos a ver, y Jesús va a contestar. Entonces creo que esta enseñanza, pues el día de hoy cae como anillo al dedo. Estamos pasando
por una pandemia, estamos pasando por algo que ha sacudido al mundo, y yo no sé si tú te has hecho esta pregunta de ¿será o no será ya el final? ¿Ya vendrá Cristo o no vendrá Cristo? Y entonces Jesús nos va a responder, ¿no? Estamos viendo guerras, vemos pandemias, vemos calentamiento global, muchas cosas que se van descomponiendo, pero el Señor nos va a contestar si esto que estamos viviendo es el final o no. Y entonces versículo 1 y 2 que leímos dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Bueno, se retiran de Jerusalén y van caminando al Monte de los Olivos, y me imagino, ¿no? A los discípulos no nos dice cuál es el que pregunta, pero así a lo lejos viendo el templo, viendo cómo era una construcción muy deslumbrante, todos los edificios de alrededor también, y este hombre dice: mira, qué piedras y qué edificios. Ahora, a mí se me imagina como cuando sales y vas a otro lugar. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Cancún, no lo conocía, y el pastor Edgar de allá de Calvary pues me paseó por toda la zona hotelera, ¿no? Y 10 kilómetros de hoteles deslumbrantes, de hoteles que dices: no inventes, ¿y esto en qué momento lo construyeron? Pues no, que somos pobres, y ves la arquitectura y ves todo cómo está increíble, ¿no? Ves cómo todo está increíble. Pero si algo me llamó la atención, porque de alguna manera ya he visto hoteles padres, fueron los cocos, porque a lo largo de ese corredor de 10 kilómetros de la zona hotelera hay palmera tras palmera, palmera tras palmera, y los cocos así cayendo como limones, y de repente se cayó un coco y yo: ¡oh, un coco! Así, ¿no? Y me imagino a estos hombres así: mira, Señor, qué templo. Mira, Señor, qué construcciones, ¿no? Asombrados por la grandeza del templo. Aún en este tiempo, muchos ya habían hecho un ídolo del templo, estaban asombrados. Ahora sabemos que este es el segundo templo que se ha construido. El primer templo que construyó Salomón, pues se destruyó cuando Nabucodonosor, cuando Babilonia conquistó Jerusalén y lo destruyó. Este templo lo reconstruyen cuando termina ese exilio Zorobabel y Esdras, y se termina ahí en ese tiempo, en el tiempo de Zorobabel y Esdras. Puedes leer Esdras 6:15 para leer este relato de cuando terminan de construir el templo. Y entonces ellos restauran el templo, pero para tiempos más hacia Jesús, Herodes el Grande hace una remodelación del templo, le pone muros más grandes, lo hace majestuoso, le pone oro en las paredes, oro por dentro. Entonces algunos comentarios dicen que cuando le daba el sol el templo brillaba, ¿no? El templo brillaba. Entonces están ahí, ¿no? Los discípulos pues maravillados de la construcción, maravillados de las obras. Y vemos que Jesús responde y les dice: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la historia también nos enseña que en el año 70 después de Cristo, aproximadamente un poco menos de 40 años después de que Cristo es crucificado, pues hay rebeliones judías y pues los romanos atacan Jerusalén y destruyen el templo. Y cuando queman el templo, cuando el templo se viene abajo, cuando todo Jerusalén se viene abajo, pues dan la orden de remover las piedras, porque era tanto el oro que había en la construcción que no iban a desaprovecharlo, y entonces movieron piedra tras piedra para recuperar el oro. Y entonces vemos que lo que dice el Señor Jesús se cumple. Les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Al día de hoy algunos comentarios dicen que realmente no se sabe exactamente dónde estaba ubicado el templo. Tal fue como lo removieron que no se sabe dónde
¿Dónde quedó? ¿Y a dónde nos lleva esto? Creo que esta parte de Jesús diciendo esto, creo que para mí es pensar y ver que Jesús es veraz, que Jesús está hablando verdad. Porque nos va a seguir diciendo profecías, pero en estos 2 versículos nos dice de una profecía que ya se cumplió, la destrucción de Jerusalén. Y entonces podemos ver y confiar en las palabras de Jesús. Y entonces podemos leer lo siguiente que vamos a leer y saber que son cosas que algunas se han cumplido parcialmente, pero que otras se van a cumplir definitivamente. Entonces podemos confiar en lo que Jesús nos va a hablar, porque vemos, ¿no?, también que Él dijo, a mí me van a entregar, me van a traicionar, me van a matar, pero voy a resucitar. Y vemos que en la vida de Cristo pasa eso, ¿no? Es martirizado, muere, pero tenemos la fe y la confianza de que resucitó. Entonces podemos confiar en las palabras de Jesús. Podemos confiar que lo que vamos a leer es verdad y se va a cumplir. Y versículo 3 y 4 dicen: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y pues igual me imagino la escena, ya llegan al monte de los olivos y bueno, no he estado ahí, pero sé por fotos en internet que si alguien va al monte de los olivos tiene una vista hacia Jerusalén, hacia donde se ve, hacia donde estaba el templo, que ahorita está la mezquita. Es como cuando vas al Pípila y ves todo el centro de Guanajuato. Bueno, desde el monte de los olivos se podía ver Jerusalén. Y me imagino que ahí están Pedro, Jacobo y Juan y Andrés viendo eso, ¿no? Viendo el templo y preguntándose, mira lo que dijo Jesús. Y me imagino unos a otros diciéndome, pues vamos a preguntarle. Sí, hay que ir a preguntarle, pero nada más vamos nosotros 4, no hay que hacerle tanta bola, ¿no? Y entonces, pues a mí me da gusto que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés hayan ido a preguntarle, porque entonces tenemos todo lo que sigue. Entonces tenemos la respuesta de Jesús. Ahora aquí dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de todas estas cosas cuando hayan de cumplirse? Y Mateo en el capítulo 24 nos da un detalle más, nos va a decir ahí qué es lo que realmente están preguntando. Y dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces están haciendo 3 preguntas, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo el templo va a ser destruido? ¿Cuándo tú vas a volver? ¿Y cuál es el fin del mundo? ¿Cuál es el fin de los siglos? Y Jesús va a responder a esas 3 preguntas, a esas 3 preguntas que le hacen Pedro, Jacobo y Juan. Y versículo 5 dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos. Principio de dolores es esto. Y lo primero que dice el Señor Jesús es, mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. Ahí lo que el Señor nos está diciendo es, pon mucha atención porque muchos los van a querer defraudar. Pongan atención a lo que están viviendo, pongan atención a lo que yo les estoy diciendo, porque van a venir muchos diciendo que yo soy el Cristo y los van a engañar. Y piensa eso, ¿no? Ellos conocían a Jesús, ellos han visto a Jesús, y aún así el Señor Jesús les da esta advertencia de, hey, pongan cuidado, porque van a venir otros diciendo que son yo.
Y entonces nosotros de la misma manera tenemos que poner mucha atención en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, poner mucha atención en lo que Jesús está hablando, en lo que su palabra nos enseña para no ser engañados. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces vemos que Pablo nos vuelve a repetir esto: nadie os engañe, nadie os engañe. Ahora vamos a ver este versículo más adelante, pero antes de que Jesús regrese, va a venir una apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, es decir, el anticristo. Y entonces, si se te presenta a alguien diciendo que es el Cristo, si alguien dice, pues mira, yo soy ese hombre, tú tienes que venir a la palabra, tienes que ver si lo que dice la palabra es verdad. En la vida de Jesús se cumplen las profecías del Mesías. Todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento se cumplen en la vida de Cristo. Y entonces tenemos que ver la luz a través de las Escrituras. Tenemos que ver la verdad a través de las profecías. Y si tú te pones a buscar en internet, pones ahí falsos cristos, te van a salir muchos relatos de personas que dijeron que eran el Cristo. Unos usaron eso para engañar, para destruir, suicidios colectivos y muchas cosas. Y vemos que con Jesús no fue así, que si alguien murió fue Él y murió por nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar listos, de estar despiertos, de estar poniendo mucha atención a lo que estamos viviendo. Y después de eso dice: mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero no es el fin. Y notas cómo la historia nos habla de guerras mundiales, guerras civiles, revoluciones. Aún el año pasado Corea del Norte y Estados Unidos estaban en este rumor de guerra, de que si usaban armas nucleares, que si uno más fuerte. Y ves que en los árabes siempre están en guerra con Israel, y los rusos ahí esperando a ver a quién, con quién y cuándo, y siempre, ¿no? Se repite, son rutinarios. Vimos ahorita, mencioné, ¿no?, cómo en el año 70 Jerusalén fue destruida por una guerra. Entonces, guerras y rumores de guerras no es el fin, no es el fin. El día de hoy no estamos en el fin de los tiempos, no estamos ahí. Dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Siempre hay terremotos. Bueno, a mí, gracias a Dios, puedo decir, nunca me ha tocado un terremoto, vivir un terremoto. Pero en el 2017 tuvimos este terremoto fuerte, ¿no?, que sacudió la Ciudad de México, que sacudió Morelos, y fue algo fuerte, ¿no? Edificios abajo, y no solamente aquí, vemos en Asia tsunamis, terremotos. Entonces también nos dice el Señor Jesús que habrá hambres, y sabemos que en África hay hambres, y no nos tenemos que ir tan lejos. Aquí seguramente tenemos poblados donde se sufre hambre y alborotos. Antes de que pasara, de que empezáramos con todo esto del coronavirus, pues había alboroto, ¿no? Las mujeres estaban pues así, ¿no?, así defendiendo sus derechos. Hay alborotos, y no solamente eso, sino vemos que se repiten constantemente. Y el Señor dice: principios de dolores son estos. Y aquí habla de dolores de parto. Sí, pues yo soy hombre y no voy a saber nunca qué es eso. Nunca qué es eso, pero si tú has sido mamá, pues sabes cómo son las contracciones, ¿no? Van de menos a más y son muy dolorosas. Y así podemos ver, ¿no?, que tal vez los dolores
estos dolores que sufre el mundo, estos dolores que sufre la tierra, a lo mejor han ido en aumento. A lo mejor han ido en aumento. Ahora sí creo que pues es obvio, ¿no? Que cada día que pasa el Señor está más cerca. Y sí creo que tal vez el Señor no tarda. Pero entonces dice, este no es el fin. Principios de dolores son estos. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para dar testimonio a ello. Y definitivamente, pues ahorita vemos unos poquitos aquí y nadie viene a azotarnos. Nadie viene a sacarnos aquí para llevarnos delante del gobernador y decir, mira, están reunidos en cuarentena. No pasamos eso, no somos entregados a los reyes, a los concilios. Pero porque nosotros no lo pasemos no quiere decir que no haya pasado y no pasará. Entonces, puedes esperarlo también como hijo de Dios. Como hijo de Dios puedes esperar que tal vez un día nos persigan. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a echar para atrás? ¿Vas a negar tu fe si eso llega a ocurrir? Ahora ha pasado, ¿no? La iglesia primitiva lo sufrió. Pedro, Pablo, Esteban, todos ellos fueron perseguidos, todos ellos fueron, en Apocalipsis, la iglesia en Esmirna, una iglesia perseguida por los judíos, por los romanos. Entonces son cosas que también han pasado. Y son cosas que definitivamente, si has creído en Cristo, de alguna manera tienes que esperar y estar dispuesto a. Pero dice, y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Ahora, antes de pasar ahí, algo que tengo aquí anotado, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que ser perseguida? Bueno, sabemos que vivimos en un mundo que nos aborrece. Y en un mundo donde hemos hecho a veces del evangelio un evangelio cool, un evangelio light, un evangelio que no incomoda a nadie. Y mientras sea así, pues no va a pasar nada. Pero ¿qué tal cuando dices que no crees que el aborto sea una solución? ¿Qué tal cuando crees que identidad de género es absurdo como cristiano? Se incomoda la gente se va a enojar contigo. La gente se va a enojar contigo. Pero decimos, no, pues cada quien. Y no, nosotros tenemos que estar firmes en lo que creemos. Y por cuando estemos firmes, pues va a haber represión contra nosotros. Va a haber represión contra nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio así tal cual, transparente, como Jesús lo enseñó, como Jesús era. O sea, tú ves a Jesús no llegó al trono. Jesús llegó a la cruz con su mensaje. Y nosotros, el Señor nos dice, toma tu cruz también tú. Toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque pues es una causa natural del ser cristianos, el ser perseguidos. Y nosotros así, ¿no? Puede llegar ese momento en que seamos perseguidos. Y yo puedo decir de mí, ay de mí si viene esto y dejo el púlpito. Ay de mí si viene esto y me echo para atrás. Porque ahorita es sencillo para mí pararme aquí y predicar el evangelio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal que viene todo esto? Tengo que seguir teniendo la misma fe. Tengo que seguir confiando en el mismo Dios. Una vez Gaby me preguntaba, ¿no? que por qué te quería traer un hijo a este mundo tan así, ¿no? Y yo le dije, pues el mismo Dios que me ha guardado a mí, que te ha guardado a ti, va a guardar a mi hijo o a mi hija. Igual para nosotros, el mismo Dios que nos ha guardado siempre, nos seguirá guardando siempre a pesar de tribulación. Y dice, y es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Antes de que Cristo venga, el evangelio se tiene que predicar
a todas las naciones. Ahora esto me gusta, ¿no? Porque vemos que los apóstoles eso hicieron. Salieron de Jerusalén, se fueron a predicar a Asia Menor, se fueron a predicar a Europa, predicando el evangelio por todas las naciones. Tu Biblia tiene, normalmente usamos la Reina Valera. Estos hombres se encargaron de traducir la palabra para nosotros. Es necesario que el evangelio sea predicado, y se vuelve necesario porque el mismo Jesús dijo, es necesario que el hombre tenga una vida nueva. Entonces no es una opción para Jesús, entonces no es una opción para el hombre, la vida nueva es necesaria, es necesaria. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y eso es increíble, ¿no? Porque tenemos en la Biblia relatos de esto. Esteban, cuando fue entregado, ¿qué pasó? Empieza a hablarles. Y antes de matarlo, antes de morir, apedreado, el Señor, Esteban les dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La misma voz de Jesús, la misma voz del Espíritu Santo cuando el Señor Jesús les dijo, no saben lo que hacen, Señor. La misma voz, el Espíritu Santo hablando a través de estos hombres. Pedro arrestado, hablando por el Espíritu Santo. Pablo en los últimos capítulos de Hechos, desde el capítulo 21 creo, hablando así, por medio del Espíritu Santo. Y el Señor dice, no se preocupen, yo les voy a dar palabra. Yo les voy a dar palabra y les voy a decir por medio del Espíritu Santo que digan. Ahora, tienes que leer la palabra, tienes que conocer la palabra, porque si no, ¿qué te va a recordar el Señor Jesús? Si no lo estás leyendo, ¿cómo el Espíritu Santo te va a usar en ese momento? Tienes que leerla y el Señor te va a recordar y te va a dirigir. Y dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y al padre y al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora sabemos que no está hablando de salvación por obras, porque sabemos que la salvación es por gracia, pero sabemos que cuando todas estas cosas pasen, pues veremos al Padre, veremos al Hijo en gloria. Entonces seremos salvos de lo que estemos pasando, pero salvación por gracia ya la teníamos. Nos va a librar de eso por lo cual estaríamos tal vez sufriendo. Y versículo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí pues surge una pregunta, ¿no? ¿Qué es la abominación desoladora de la cual habló Daniel? Y ahí nada más mencionar Daniel 11:31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces Daniel lo que está diciendo es, va a venir alguien que va a profanar el templo, que va a detener el sacrificio y va a hacer y va a deshonrar el templo. Y de alguna manera, en un sentido parcial, eso se cumplió en el año 2 antes de Cristo, cuando a Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar, en el templo. Y sabemos que para el judío y para Dios era un animal inmundo, un animal que no era sin mancha, que no era incorruptible como el Señor lo pidió, ¿no? en la ley. Y llega este hombre con un cerdo, burlándose del templo, burlándose del pueblo judío, burlándose de Dios, profanándolo. Ahora,
vemos eso, ¿no? Que esto se cumplió parcialmente, que Daniel hablaba de algo así, pero que el Señor Jesús lo repita quiere decir que va a pasar una vez más. Y no solamente Jesús lo repite, sino Pablo por el Espíritu Santo lo repite una vez más. Y acompáñame a 2 de Tesalonicenses 1:4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces un día se va a levantar el anticristo y va a traer por 3 años y medio paz, y en esos 3 años y medio va a haber tribulación, pero después de esos 3 años va a haber una gran tribulación y el anticristo se va a revelar como lo que es. Y se va a poner ahí, ¿no? Como este cerdo. En el tiempo de Antíoco se va a poner el anticristo y va a pedir adoración haciéndose pasar por Dios. Entonces el Señor dice, pero cuando la abominación desoladora de cual habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lea entienda. Es interesante porque cuando esto esté sucediendo, el que venga a la palabra va a leer y va a entender. Va a entender. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque en aquellos días serán de tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes. Entonces llega el año 68, empieza a haber revoluciones, empieza a haber rumores de guerra, empieza a haber hambre, empieza a predicarse el evangelio por los apóstoles, por los primeros cristianos, y llega este rumor de guerra y guerra a Jerusalén, y dijeron, ahí viene la abominación desoladora. ¿Y qué hicieron los cristianos? Se fueron de Jerusalén. Entonces vemos que en un sentido parcial se cumple esta profecía. Y ellos decían, ahí viene Jesús. Por fin viene, ya se oye todo esto, ya Cristo está cerca. Pero sabemos que Cristo no llegó porque no se levantó el anticristo. Porque el anticristo no ha profanado el templo. Ahora es interesante porque el día de hoy no hay templo. El día de hoy en Jerusalén no hay templo. El templo, como vimos, se derrumbó, se destruyó. Entonces, para que esto se cumpla, tiene que haber un templo. Tiene que haber un templo, el cual ahorita no existe, pero es interesante que ya hay grupos judíos pues replicando el candelero, el incensario, ¿cómo se llama? El altar para los sacrificios. Entonces nada más les falta el templo para poder pues restaurar el sistema de adoración antiguo en Jerusalén. Y dicen ellos, pues ahí venía, pero no era el cumplimiento total de la profecía de la cual está diciendo Cristo. Pero esto les sirvió a ellos, a los cristianos, para huir de Jerusalén.
para huir de ahí. Y se fueron y huyeron, dice, y en versículo 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces vemos en versículo 19 que el Señor Jesús habla de una gran tribulación. Y cuando el anticristo se revele, va a empezar el tiempo, 3 años y medio de gran tribulación en la tierra. Ahora dice que va a ser un dolor que nunca se ha experimentado. O sea, es que si lo que hemos vivido hasta el día de hoy te parece fuerte, lo que viene no tiene comparación. Algo muy duro, algo muy fuerte, algo que realmente no sé cómo se va a soportar. No sé cómo se va a soportar. Pero el Señor habla aquí, dice, va a haber dolor en la tierra, un dolor como nunca antes ha habido. Ahora es importante ver que este juicio sobre la tierra, que esto que Jesús está diciendo viene de parte de Dios. El juicio sobre la tierra, que de esta gran tribulación tenemos que ver que viene de parte de Dios, y eso es importante notarlo, y al final lo vamos a ver. Y versículo 7 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, está hablando de los 144,000, los 12,000 judíos de cada tribu que serán salvos, que serán escogidos. Por ellos se acortarán los días de sufrimiento. Por ellos se acortarán estos días. Entonces, si algunos dijeren nuevamente, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas. Y si tú estás en este tiempo ahí, y alguien viene y dice, yo soy el Cristo, no le creas. Ahorita vamos a leer cómo Cristo se va a manifestar en este tiempo. Y termina, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. ¿Y cómo saber si es el Cristo o no? Volvemos a las Escrituras. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Y si algo no cuadra, es porque no es el Cristo. Es porque no viene de Dios. Y nosotros igual tenemos su palabra para cotejar estas cosas. Y si te preguntas, ¿coronavirus será el fin del mundo? El Señor nos acaba de decir, no, es principio de dolores. Aún no es el fin. Y entonces vemos, mas nosotros, mirad, os lo he dicho antes. Bueno, el Señor ya nos dijo que no, que el día de hoy no es el fin. Pero ¿ves cómo el Señor nos lo deja en claro? ¿Ves cómo el Señor marca los tiempos claramente? Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y dice el Señor, va a terminar la gran tribulación, y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. En un sentido literal, pues no sabemos cómo será esto. Tal vez haya tanta contaminación, tal vez haya tanta destrucción, que tanto humo no permita ver el sol. Que tanto humo no permita ver la luna en su esplendor. No sabemos literalmente, bueno, yo no sé literalmente cómo es esto. Y dice, y estrellas caerán del cielo. Imagínate, meteoritos cayendo. Lo que creo nunca hemos visto. Y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Y cuando pase todo esto, dice el Señor, después de aquella gran tribulación, después de este gran juicio sobre la tierra, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y si tú estás en este tiempo ahí, el día que veas al Hijo del Hombre venir en las nubes, vas a saber que Él es el Cristo, porque Él ya lo dijo, así voy a venir, así voy a venir. Y entonces esto es esperanzador también, saber que Cristo vuelve, saber que resucitó y que va a volver. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y mi suegra tiene una higuera en la casa y ahorita la higuera está así, pues con mucho follaje, está verde, así se ve muy, muy bonita. Y simplemente eso indica que ahí viene el verano. Se puso así en primavera y eso te da a entender que ahí viene el verano. Y entonces todos estos eventos que Jesús dice, pues cuando veas que esto pasa es porque ya viene el verano, es porque ya se va a cumplir la venida del Hijo. Y dice, así también vosotros cuando veáis que estas cosas, que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, muy cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y aquí el Señor lo deja muy claro. Y aquí el Señor dice, a mi venida, cuando vean todo esto, cuando pase gran tribulación, saben que vengo. Pero ¿cuándo va a comenzar todo esto? No sabemos. Sabemos cuándo termina, pero no sabemos cuándo va a comenzar. No sabemos. Y cuídate de aquellos que dan fechas, de aquellos que dicen que los mayas. O sea, yo me imagino que los mayas ni siquiera habían hecho su calendario así. Y alguien dijo, no, los mayas dicen que en el año tal. Cuídate de aquellos que aseguran y dan una fecha. ¿Por qué? Porque el único que sabe es el Padre. O sea, que están diciendo que están al conocimiento, al nivel del conocimiento del Padre. Entonces, yo te recomiendo que no les pongas atención. Que no les pongas atención, porque el único que sabe es el Padre. Ahora, de aquí creo que surgen dos preguntas. O bueno, antes de pasar esas preguntas, el Señor ha respondido a las tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, Él les da las señales antes de la destrucción del pueblo. Jesús les había dicho, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ellos le preguntan, bueno, ¿cuándo será eso? Y les da las señales de la destrucción del pueblo y les dice, huyan. ¿Qué señal habrá de tu venida? Les da la señal de la abominación desoladora. Cuando el anticristo se rebele y profane el templo, que al final pues es una profanación al templo y no a Dios, porque sabemos que ahora la adoración es a través de Cristo. Ahora nuestra comunión con el Padre es a través de Jesús, pero va a profanar el templo. Y el final del siglo, pues cuando pase la gran tribulación, cuando el Señor Jesús regrese, y entonces el Señor da la respuesta a sus discípulos. Y a mí me surge esta pregunta: ¿dónde está la iglesia? ¿O dónde queda la iglesia? ¿Dónde quedamos tú y yo en este tiempo? O sea, ¿vamos a vivir la gran tribulación? ¿Vamos a vivir tribulación? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos a estar más bien? Bueno, tienes que saber que como Calvary Chapel, como parte de nuestra doctrina, creemos en el arrebatamiento. Creemos en un rapto. Creemos que el Señor Jesús, antes de que pase todo esto, nos va a retirar de la tierra. Ahora, no solamente como Calvary. O sea, yo creo eso. Yo creo eso y me hago responsable de esto que voy a decir. Pero como iglesia, si tú le preguntas a Pastor Héctor, te va a decir, es más, Pastor Héctor ya lo enseñó en Tesalonicenses. Entonces creemos eso. Creemos que el Señor Jesucristo, antes de que todo esto pase, nos va a arrebatar.
¿Y por qué creemos esto? Acompáñame a Primera de Tesalonicenses 4:13. En delante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso cuando tenemos una pérdida, pues nos duele, pero tenemos esperanza porque sabemos a dónde van. Están en el cielo y algún día nos reencontraremos con Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Y notas ahí, dice, seremos arrebatados. Ahora, ¿por qué creemos que es antes? Bueno, a mí me bota esto que acaba de enseñar el Señor. Dice que va a haber un periodo de tribulación y gran tribulación. Si el arrebatamiento fuera en este periodo de 7 años, pues ya sabemos. Y el Señor acaba de decir, nadie sabe. Sabemos que tal vez no el día exacto, pero que en ese periodo de 7 años el Señor nos retira. Ahora imagínate, si es al final de la gran tribulación y el Señor nos rapta, pues decimos, pues ya para qué, Señor, pues si ya estás por llegar. Entonces vemos esto, ¿no? Que el Señor va a raptar a su iglesia, nos va a llevar con Él junto con los que murieron creyendo en Él. Ahora, otra razón por la que creemos lo sigue diciendo ahí en Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ves cómo está citando a Jesús? Cómo Pablo está citando a Jesús. Además dice paz y seguridad. Hoy no se oye eso. Hoy en ningún momento oímos paz y seguridad, y cuando el anticristo venga va a haber paz y seguridad por 3 años y medio. Y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación con yelmo, porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y el Señor dice aquí que no nos ha puesto para ira. Y recuerdas que hace rato dije que tribulación y gran tribulación son la ira de Dios al mundo. Son la ira de Dios al mundo que lo rechaza, al mundo que lo rechazó. Y el Señor no nos puso a nosotros para ira. El Señor, cuando dice el Señor en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros estamos en paz. Entonces nosotros no fuimos puestos para la ira venidera. La persecución que hoy tenemos, los dolores de parto que sufre la tierra, el que a nosotros nos vayan a perseguir por predicar el Evangelio, no es la ira de Dios. Dice su palabra,
Jesús nos dice, a ustedes por cuanto creen en mí, los van a aborrecer. Pero acuérdense que a mí me aborrecieron primero. Y entonces vemos que esta ira que el día de hoy vivimos, que estas tribulaciones por las cuales pudiéramos pasar, no vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Satanás, el que nos odia, el que aborrece a Jesús, el que aborrece a los hijos de Dios. Y entonces es lo que vivimos hoy, pero de la ira venidera no somos parte. El Señor Jesús en Isaías dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y entonces todo lo que nos tocaba, Jesús lo recibió. Toda la ira de Dios, Jesús la recibió en su cuerpo. Y nosotros entonces somos justificados pues por la fe. El Señor ya no va a descargar su ira con nosotros porque ya nos ha justificado a través de Cristo Jesús. Y por cuanto somos justos, ya no tenemos nada que pagar. El Señor nos ha comprado a precio de sangre. El Señor hizo un pago total por aquellos que creen en Él. Entonces, por eso creemos que el rapto es primero y después tribulación y gran tribulación. Porque la ira que nos tocaba ya se derramó en Cristo. Y el Señor va a venir en las nubes, nos va a llevar con Él. Y no vamos a saber todo esto. No vamos a conocer todo esto. Y la otra pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 33 al 37 de Marcos 13 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Y algo que se me olvidó mencionar de lo anterior. Vemos que Jesús siempre da la salida antes. En los tiempos de Noé les dijo, súbanse a la barca para que no mueran, y no se quisieron subir. En los tiempos de Abraham y Lot, cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, les dice a Lot y a Abraham, saquen a todas sus familias. Y salieron y no recibieron la ira de Dios. El pueblo exiliado, saliendo de Egipto, el Señor manda todo esto, pero ellos no perecieron. Entonces Dios siempre da la salida, y a nosotros nos ha dado la salida, Jesucristo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estas tres cosas. Mirad. Y entonces, aquí mirad es, observa tu alrededor. Observa el tiempo en que estás viviendo. Observa las Escrituras para que no seas engañado. Observa todo. Ponte atento. Pon atención al tiempo en cual estás. Ahora, el observar, no sé si a ti, pero esto de coronavirus me ha puesto esta perspectiva, que tal vez no es el fin, pero el fin está cerca. Y entonces, por cuanto el fin está cerca, probablemente, pues tengo que predicar su palabra. Porque, pues gente se está muriendo sin Cristo. Gente se está muriendo allá afuera sin Cristo. Y entonces tengo que poner atención al tiempo en cual estoy y vivirlo como Cristo quiere que lo viva. Después dice velad, es decir, estén listos para cuando Dios regrese. Que el Señor halle tu lámpara encendida cuando Él vuelva. No vas a decirle, espérame Señor que está la final del fútbol. Espérame que todavía no acabo esta partida de videojuegos. Espérame Señor que es el Super Bowl y va a jugar San Francisco. O sea, el Señor dice, tienes que estar listo para orar. Y orar es, pues, mantener comunión.
El orar me permite tener una comunión con Jesús, una comunión con el Padre a través de Cristo. Y entonces tengo que estar, mientras que el Señor vuelva, tengo que estar observando, tengo que estar velando, tengo que estar listo porque no sé cuándo va a venir. Y cuando Él vuelva quiero que me encuentre listo y tengo que estar orando, tengo que estar manteniendo una comunión. Y entonces creo que pues estamos en este tiempo donde el Evangelio tiene que ser predicado. Tenemos que ser sensibles a la necesidad de una vida nueva de las personas. Porque tal vez tú ya lo aceptaste, tal vez tú digas, ay, qué padre, me acaban de decir que el Señor me va a raptar y que no voy a pasar todo ese juicio sobre la tierra. Pero ¿qué hay de aquel que no lo tiene? ¿Qué hay de aquel que se va a quedar? ¿Qué si el Señor viene hoy y un hijo tuyo se queda acá? Un familiar tuyo se queda acá, un amigo tuyo se queda acá. Por aquellos tenemos que estar orando, por aquellos tenemos que estar llevando el Evangelio. Simplemente decir, Jesús quiere una relación contigo, quiere reencontrarte con el Padre. Nos toca eso. Lo demás, la palabra enseña que Él se encarga de pecado, de justicia y de juicio por medio de su Espíritu. Entonces, ten amor por las personas, porque tú ya tienes paz con Dios, pero a ellos les espera ira. Ámalos, ámalos. ¿Oramos? Pues Dios bueno y Padre bueno, en esta noche, Señor, primero darte gracias, Señor, porque estábamos en pecado, Señor. Estábamos condenados a muerte. Estábamos condenados a recibir tu ira, Señor, pero a ti te plació salvarnos. A ti te plació rescatarnos. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Para que ahora nosotros fuéramos justificados, Señor, y todo esto que viene ya no venga sobre nosotros, Señor. Estamos en paz, Señor, como dice tu palabra. Pero también te pido, Señor, que derrames, Señor, tu Espíritu, Señor, sobre esta iglesia, Señor. Que nos haga siervos, Señor, que estén dispuestos, Señor, a sufrir. Que estén dispuestos, Señor, a persecución. Señor, sé que lo digo así, Señor. Pero realmente, Señor, quiero estar dispuesto a eso. Y Señor, ten misericordia de más personas el día de hoy. Convéncelos, Señor, de pecado, de justicia, de juicio. Convéncelos, Señor, de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Este mundo, Señor, que cada día está más loco, Señor, te necesita. Y Señor, gracias, Señor, porque un día tú restaurarás todo. Un día, Señor, estaremos en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva donde no hay corrupción, donde no hay pecado, donde tu presencia, Señor, es inmensa, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga. Pues por acá los veo el miércoles.